Hola, ¿cómo están? Soy Adriana Campuzano, trabajo en el Poder Judicial de la Federación y he sido invitada para platicarles el día de hoy sobre tecnología y judicatura dentro del diplomado sobre Derecho de las Tecnologías organizado por la Barra Mexicana de Abogados, COFESE, por supuesto, y el auxilio invaluable del licenciado Omar Guerrero, que fue quien amablemente me invitó para estar el día de hoy aquí con ustedes. Les agradezco a los organizadores, por supuesto agradezco a ustedes esta oportunidad de dirigirme ahora. Originalmente el plan era estar ahí con ustedes de manera presencial, pero las cosas han cambiado y me parece una magnífica oportunidad para que utilicemos la tecnología y nos convenzamos de las ventajas y de las virtudes que tiene la tecnología en nuestra profesión. Un maestro mío de desarrollo humano un día nos dijo que los humanos tendíamos a ver los problemas como obstáculos cuando deberíamos de verlos como oportunidades, y este es el caso. Una pandemia es una oportunidad de encontrar nuevas formas de comunicación y aplaudo la posibilidad de hacerlo a través de este medio. Pues miren, esta charla tendrá como propósito explorar algunas preguntas que pueden resultar interesantes. Una es cómo incide la tecnología en el trabajo de la judicatura, concretamente en la calidad de la justicia. Otra es si la tecnología puede auxiliar a las personas que participamos en la función jurisdiccional y en los procesos, o incluso puede sustituirnos. Y una tercera pregunta es cuáles son los límites o cuáles pueden ser las garantías para que esto funcione de manera adecuada. Me parece que el punto de partida debe ser considerar que los países están trabajando en la idea de tener un gobierno digital. Es decir, utilizar los medios tecnológicos para acercar a la población los bienes y servicios públicos, y la justicia, por supuesto, está dentro de este marco de actividades. Es una de las tres funciones básicas del Estado. La tecnología se vende diciendo que va a auxiliar concretamente en temas de justicia para lograr mayor eficacia, mayor eficiencia, transparencia, accesibilidad, va a combatir las dilaciones, va a colaborar en tareas que hasta ahora han enfrentado serios obstáculos. Y entonces el propósito de la charla de hoy es preguntarnos si realmente esto está pasando así en nuestro país. Cuando hablamos de judicatura, me parece que podríamos verla desde dos puntos de vista. La judicatura como organización encargada de un servicio público administrativo y la judicatura como función jurisdiccional. Como organización, en los últimos años, en las últimas décadas, en nuestro país y en todo el mundo, se han desarrollado numerosos esfuerzos tecnológicos que se han concretado en lo que aquí en México conocemos como los juicios en línea y la prestación de un sinnúmero de servicios digitales por parte de los tribunales de justicia. No solo a nivel federal en nuestro país, sino numerosos estados de la República. Algunos, los más pobres, los estados más pobres, no han tenido desarrollos específicos, pero en su gran mayoría, si ustedes revisan sus páginas institucionales, encontrarán incluso que utilizan conceptos como tribunal virtual o tribunal electrónico, y entonces uno se pregunta qué significa exactamente eso. Bueno, en principio significa que algunos tienen juicios en línea, y el juicio en línea, por definición, supone el uso de metodologías que permiten a las personas traspasar las barreras de tiempo y de espacio, de manera que pueden promover y presentar escritos y peticiones ante los tribunales en cualquier hora del día y desde cualquier lugar del país a través de una plataforma que permite hacerlo, y que además viene acompañado de algunos otros elementos, básicamente la existencia de un expediente electrónico, la existencia de notificaciones electrónicas y, por ejemplo, la realización de diligencias a través de videoconferencia o algunos otros medios que permiten la comunicación remota. Esto para nosotros a nivel federal no es una novedad. Desde 2011 el Tribunal Federal de Justicia Administrativa fue pionero en esta tarea. Hoy su juicio en línea funciona de manera ordinaria y ha habido miles de casos resueltos a través de estos medios tecnológicos, y por supuesto el juicio de amparo a partir de la nueva ley de amparo y los esfuerzos por acercar a la población estos medios de justicia. Pero además, paralelamente de esto, en otras latitudes y en México también, hay otros muchos servicios digitales. De hecho, el primero y básico tiene que ver con las plataformas que por obligación deben tener las entidades públicas, que son las plataformas de información pública y de acceso a la información y protección de datos personales.
Y aparte de esto, muchos servicios, por ejemplo, el de tener las listas de peritos, el de tener la programación de las audiencias, las listas de los abogados, las páginas para darse de alta como abogados, la consulta de jurisprudencia, de legislación, de doctrina, de expedientes o sentencias, y algunas otras herramientas muy típicas de cada lugar. Por ejemplo, les puedo decir que un tribunal de nuestro país, el de Baja California, tiene un vínculo especial para la búsqueda de cadáveres en el CEMEFO, cosa que aparentemente no es común en otros tribunales, pero para ese tribunal resulta relevante que las personas puedan usar las nuevas tecnologías para encontrar o hallar evidencias de este género. De manera que en todo el mundo se ha hecho un esfuerzo, alguno planeado y otro accidentado, por incorporar las nuevas tecnologías al trabajo de los tribunales y facilitar la comunicación con los usuarios y con los expertos que realizan labores relevantes. Por supuesto, en otros países están más avanzados que nosotros, porque ahí incluso pueden tener procesos de deliberación conjunta a través de medios remotos, lo que en México todavía no tenemos. De hecho, en México la experiencia del juicio en línea y los servicios digitales, en mi opinión, no ha trascendido a la calidad de la justicia. Ha mejorado las condiciones de acceso, pero ha dejado fuera, por ejemplo, a grupos que desde luego no tienen posibilidad de utilizar estas nuevas tecnologías. Me refiero a los discapacitados, por ejemplo, a las personas que no hablan nuestro idioma, tanto extranjeras como indígenas, a las personas que no tienen cultura digital, ¿no? Y a cualquier otra persona que por razón de recursos económicos pues ni siquiera tiene información ni idea de que existen estas plataformas. Como cosa anecdótica les puedo compartir que cuando se reforma la ley de amparo, por ejemplo, y se piensa en el juicio en línea, se suprime la posibilidad de mandar cualquier promoción vía correo. En algún momento el legislador imaginó que como era una maravilla la tecnología, entonces ¿para qué hablábamos del viejo correo como un servicio útil? Pero fue necesario que la jurisprudencia corrigiera, diera un paso atrás y se diera cuenta que era necesario conservar algunos medios de comunicación porque efectivamente había un porcentaje de la población analfabeta digital. La última estadística del INEGI sobre el uso de las tecnologías en los hogares revela que un poco más de la mitad de los hogares mexicanos tienen internet. Y no estamos hablando además de la calidad del internet y de la confianza que pueden tener en utilizar el internet para acceder a estas plataformas tecnológicas. De manera que la pregunta sobre si ha trascendido realmente en la calidad de la justicia el uso de medios electrónicos, pues creo que debe tener una respuesta cauta. Sí, ha vencido barreras de acceso, pero si ustedes me preguntan qué pasa en los tribunales con los juicios en línea, no pasa nada distinto. Quizá las videoconferencias han facilitado las cosas de comunicación, los exhortos por vía de electrónica, la intercomunicación entre tribunales, la posibilidad de mandar expedientes, por ejemplo, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa al juicio de amparo directo en línea. Sí, claro, han facilitado las cosas y han acortado los tiempos. Pero más allá de eso, trabajamos como si se tratara de un expediente escrito en papel y seguimos realizando los mismos procesos. De manera que las ventajas que ha ofrecido la nueva tecnología en términos de acceso puede ser que haya tenido alguna incidencia, pero no ha modificado centralmente lo que se hace en los tribunales, al menos en el Poder Judicial de la Federación. Digamos que en este primer bloque podríamos concluir que todos los tribunales del mundo están trabajando en incorporar la tecnología a sus procesos, en mayor o menor medida. Y pasan cosas curiosas. Ustedes estarán enterados que el Poder Judicial de la Federación, tanto la Suprema Corte como el Consejo de la Judicatura, han suspendido sus labores jurisdiccionales. Bueno, pues en los acuerdos que se están empleando para instrumentar la medida, precisamente se está previendo que aquellos tribunales que deben permanecer de guardia, porque tienen el conocimiento de asuntos urgentes, en caso de que deban sesionar como tribunales colegiados, tendrán que hacerlo o podrán hacerlo de manera remota, lo cual implicará que por primera vez una sesión no se celebre de manera presencial con la asistencia física de las personas que ocupan los cargos de magistrados y magistradas, sino a través de medios electrónicos, lo cual es un gran avance. Como ven, a veces las dificultades son oportunidades. Si nos vamos a mirar la judicatura en realidad como función jurisdiccional, entonces sí llegamos a un ambiente totalmente distinto.
Si nos preguntáramos de qué manera la tecnología ha influido en la judicatura, me parece que de entrada tendríamos que señalar 4 vertientes, de las cuales yo solamente comentaré 2. La primera vertiente es el cambio que ha sufrido el derecho con motivo del uso de las nuevas tecnologías y el impacto de las tecnologías en nuestras formas de vivencia, en cómo los humanos nos comunicamos, cómo compramos, cómo trabajamos, cómo nos interrelacionamos, cómo nos concebimos y cómo nos construimos como personas, cómo ejercemos nuestros derechos y las amenazas que la tecnología representa para el ejercicio de estos derechos y las ventajas que la tecnología representa para estos mismos. Entonces, en la medida en que el derecho se transforma, y la prueba pues es lo que hemos estado trabajando en este espléndido diplomado, en esa medida naturalmente impacta en las labores de la judicatura. ¿Por qué? Porque los jueces tendríamos que estar preparados y capacitándonos de manera permanente para comprender estos nuevos fenómenos y ser capaces de encontrar la manera de usar nuestras viejas reglas de derecho, nuestros principios hoy, para resolver los conflictos que nos proponen los ciudadanos. De manera que ese es todo un mundo de cuestiones que de tener un poco de oportunidad, quizá en una próxima reunión podríamos mirar con algún detalle. Para los que estén interesados sobre todas las consecuencias que pueden derivar de estos cambios para el derecho, bueno, los invito a leer mi libro, Inteligencia Artificial para Abogados, que finalmente está dedicado precisamente a despertar la curiosidad y la preocupación de los abogados en estos temas. Una segunda vertiente, que tampoco voy a tratar porque ustedes la van a ver en otro módulo del diplomado, tiene que ver con aquellos casos en donde precisamente se excluye a la judicatura. Estoy hablando de los procedimientos para la resolución de controversias, por ejemplo en línea, o mecanismos alternativos de solución. Con motivo de las nuevas tecnologías, cada vez hay mayor número de asuntos que se llevan a estas plataformas y a otros sistemas y a otras formas de solución de conflictos, de manera que claro que hay una incidencia directa. Se está demostrando que no hace falta ir a un tribunal del Estado para resolver un conflicto y que las partes, a través de un fenómeno de autocomposición o de heterocomposición, pueden lograr la solución a sus problemas. La tercera manera, el tercer grado de incidencia tiene que ver con lo que ocurre en el proceso. Cuando hablamos del proceso judicial, ahí tendríamos que mirar, por supuesto, lo que primero viene a la mente cuando hablamos de tecnología, es el aspecto forense, el tema de las pruebas y las evidencias que se pueden aportar en un juicio. Y ahora aquí, los abogados están interesados en ofrecer nuevas pruebas, pero existe una inexperiencia manifiesta tanto de ellos como de los juzgadores para proveer y preparar la prueba. Tenemos varias experiencias, digamos las más comunes tienen que ver con lo que las personas aportan a los procesos, que correos electrónicos, mensajes de redes, otra clase de comunicaciones tecnológicas, grabaciones, en fin, y esta clase de evidencias, digamos, no son tratadas de manera uniforme. Existe dudas sobre cuál es la mejor manera de ofrecerlas. Es más, los tribunales hemos avanzado, a veces incluso sin considerar que las partes no los propongan, cuando vemos que hay, por ejemplo, información en la web que puede resultar útil al proceso, y entonces se trata de información pública, por ejemplo, ¿no? Y ahí recuerden ustedes que está dejado ahí oculto en algún closet guardado aquella idea de por ejemplo, las publicaciones periodísticas que hace muchos años fueron motivo de pronunciamientos por los tribunales, cómo podían ser valoradas como indicios. Hoy las cosas han cambiado porque las páginas públicas, las páginas oficiales, se pueden considerar por algunos tribunales como hechos notorios, y esto ha facilitado y ha permitido traer a juicio información de suma utilidad. Pero si hablamos de otra clase de evidencias, bueno, la tecnología nos ofrece la posibilidad de traer información incluso que es desconocida por los autores de la información. La Suprema Corte hace años revisó un caso en donde en un proceso de divorcio se aportaba como prueba unos mensajes que había extraído del celular de su esposa. Se trataba de un tema de infidelidad y bueno, la sentencia de la Suprema Corte es muy interesante porque lo que está diciendo es que es cierto que se ha considerado que los padres en una familia tienen el derecho y el deber de vigilar las comunicaciones de sus hijos, y entonces ahí la frontera entre la intimidad de los autores del mensaje y los padres pues es muy delgada.
por este deber de cuidado. Pero es muy claro y dice, pero tratándose de una pareja, no hay ninguna razón para que una persona invada la intimidad de las comunicaciones privadas de su pareja pretexto de vigilarla o cuidarla, ¿no? Entonces, ahí la Suprema Corte ha ido avanzando en algunos criterios para considerar cuándo una persona que participa en una conversación a través de medios tecnológicos puede aportar al juicio esa conversación en la medida en que esa persona participó en ella. Es decir, ahí no se considera que hay una invasión a la privacidad del otro en la medida que se trata de una comunicación que ambos establecen a través de esos medios. Distinto es cuando una persona extrae información del teléfono de un tercero, entonces ahí la regla sí no permite que la traigamos como evidencia al juicio. Pero hay cosas mucho más complicadas que estas. Por ejemplo, un caso que refiere la doctrina extranjera de una persona que tenía problemas para ver los colores, sufría una enfermedad que supone que todo lo ve en blanco y negro. Entonces, para remediar la situación, se le hizo un implante de una antena que se comunicaba a su cráneo, pero con algunas mejoras, y ahí estamos entrando en un tema de enorme debate, que es estas posibilidades de mejorar la condición humana, no solamente de corregir nuestras deficiencias a través de mejoras tecnológicas o implantes tecnológicos. Bueno, esta persona, el tema es que le implantan una antena y ¿por qué no? Aprovecharon para que a través de esa antena, por un lado, pudiera mirar no solo los colores, sino, por ejemplo, los rayos ultravioleta, pero además pudiera grabar aquellas cosas que la persona veía. ¿Y qué pasó en un litigio? Pues pasó que esta persona tuvo un conflicto que llegó a tribunales y aportó como prueba justamente la grabación de aquello que él había visto, que se refería a una agresión que había sufrido en una empresa. Y ahí la discusión era si debía o no recibirse como prueba esta grabación, porque el argumento era pues que se había grabado sin el consentimiento de los otros. Como ustedes ven, el tema está abierto a múltiples oportunidades, pero el tema que a mí me parece importante destacar es que cuando unos abogados ofrecen una prueba en un proceso, tienen que ofrecer también la argumentación necesaria para que el tribunal primero valore de dónde proviene esta prueba y qué fiabilidad tiene y qué capacidad tiene la prueba de probar un hecho. El Código Federal de Procedimientos Civiles se reformó justamente para permitir que se aportaran al proceso pruebas nuevas que aportara la ciencia y la tecnología, y entre ellas está, por supuesto, los medios digitales. Pero una condición que establece el código es que los jueces tengan posibilidad de conocer de dónde proviene la prueba, cómo se confeccionó, para poder valorarla. De manera que todo el tema de pruebas, incluyendo algunas controversias donde lo que se pretende probar, por ejemplo, es un contrato que ya no está documentado, ¿no? O una firma que ya no existe, porque ahora el consentimiento se expresa a través de símbolos, de rostros, de emojis, si esto es un contrato o no lo es. Es decir, tenemos una puerta abierta a la manera que hoy se puede probar un acto jurídico y la manera en que esta prueba se puede ofrecer en el proceso. Es muy relevante que los tribunales tengamos apertura, pero esta apertura no se puede lograr si los abogados no hacen su trabajo de traernos estas nuevas evidencias a los procesos y de argumentar en la necesidad de valorarlos de manera correcta. De manera que en esta vertiente de la incidencia en el proceso, el tema forense inicial es la valoración de la prueba, la producción de la prueba en el proceso, las garantías que existen en las partes para la prueba, y específicamente en prueba científica. Imaginen hoy que tengamos un conflicto sobre si este evento de la pandemia afectó o no a una persona en su desempeño, por ejemplo, o si causó o no la muerte, o si en un tema de responsabilidad hospitalaria, por ejemplo, estuvo o no enfermo. Vamos a necesitar pruebas científicas. Y ustedes saben, en Estados Unidos hay, digamos, una metodología para valorar las pruebas científicas, y esa metodología, no obstante que está ampliamente explorada y desarrollada en Estados Unidos, en el caso de México ni siquiera es considerada de manera habitual. Es decir, no tenemos este piso a partir del cual los abogados, tanto los litigantes como los de la judicatura, tengamos un lenguaje común, un referente común para el momento de valorar las pruebas. Difícilmente los jueces requieren a los abogados para que cuando ofrecen la prueba pericial en cualquier ciencia o arte cumplan un estándar mínimo.
que tendría que ver con la calidad de los expertos, con la calidad del interrogatorio, con la manera en que el interrogatorio va a ser útil para resolver el litigio en el proceso. Lamentablemente, la experiencia que tenemos los jueces es que frecuentemente el abogado, cuando hace las demandas, no conoce la parte científica o la parte técnica del conflicto. Supone que su perito va a resolver esta deficiencia y el problema es que aquello que debe decir en las demandas no lo dice, y supone que la prueba pericial va a aportar información que él no incorporó al litigio a través de su escrito inicial. Esto a donde nos conduce a que cuando la prueba pericial se ofrece sobre temas científicos o tecnológicos, no es admitida al proceso porque está abordando cuestiones que no fueron oportunamente planteadas por los abogados. Ya no decirles del cuestionario. Cuando se elabora el cuestionario para una prueba científica o una prueba pericial en temas de tecnología, estamos viendo que el cuestionario lo elabora el perito, pero no lo entiende el abogado. Y bueno, entonces ustedes podrán preguntarse, ¿lo va a entender el juez? Porque para entender el cuestionario tendríamos que tener una explicación de un experto que nos permitiera advertir si esas preguntas son conducentes o si son útiles para poder calificarlas. Y luego, para poder entender la respuesta, tendríamos que al menos tener un lenguaje básico común, compartido. Hoy estamos enfrentando esos problemas en litigios que tienen conexión con temas tecnológicos, como puede ser telecomunicaciones, como puede ser competencia económica, por supuesto, pero también todo lo que tiene que ver con la reforma energética, donde hay contratos de alta especialidad y temas regulatorios, sobre todo muy técnicos, ¿no? Entonces, las nuevas tecnologías ofrecen una cantidad de problemas en el tema forense muy importantes, y lo que necesitamos es que los abogados trabajen en eso para que nos obliguen a la judicatura a trabajar también en esos temas. Otro tema igualmente relevante por lo que hace a la tecnología y judicatura es la cantidad de sistemas que tienen hoy los abogados en México y en otras partes del mundo donde hay desarrollos tecnológicos más importantes para el auxilio de sus labores. Sepan ustedes que hay en el comercio de Estados Unidos y de Europa, y empieza a haber en México poco a poco, servicios jurídicos de asesoramiento o de auxilio para los abogados. Quiere decir que hoy un abogado podría contratar los servicios de una empresa especializada en un tema que le va a ofrecer información y asesoría técnico-jurídica en esa especialidad precisamente. Esto implica que haya hoy empresas que sean capaces de, por ejemplo, hacer ejercicios argumentativos que ofrecen al cliente, construcción de escenarios, hacer teorías del delito, plantearle posibilidades y soluciones jurídicas que el abogado no pudo haber pensado, quizá por no ser experto en la materia. Recuerden que, de acuerdo con los expertos en tecnología, lo que pasa o lo que pasará en corto plazo es que no habrá abogados que puedan trabajar de manera sola, es decir, por su propia cuenta, sino que el trabajo y el litigio tendrá que ser un trabajo en red, es decir, la participación de especialistas en diferentes ramas que tendrán que trabajar de manera conjunta en equipo para que de una manera interdisciplinaria se puedan abordar los problemas. Entonces, hoy están a disposición, insisto, en otros países, pero México empieza a ofrecerlos, servicios para los abogados en donde ellos pueden obtener estos elementos que pueden traer al proceso. Por ejemplo, si ustedes quisieran plantear un caso difícil, ¿qué dificultad habría en contratar una empresa que se dedica a hacer esta clase de exposiciones argumentativas sólidas en un tema pertinente? ¿Qué abogado se negaría a contratar a una empresa que hiciera eso y que le permitiera incorporar en sus promociones, en sus demandas, en sus escritos, esta clase de actividades? Lo que quiero decir es que, por lo que hace a la información que los abogados traen al proceso, desde la demanda y toda la secuela procesal, el uso de las nuevas tecnologías ofrece muchas ventajas que obviamente van a incidir en el desempeño de la judicatura. Porque nosotros como jueces lo que hacemos es ver qué nos plantean las partes y a partir de lo que nos plantean las partes tomar las decisiones. Entre más rica, más prolija, más profunda sea la argumentación, entre mayores elementos de juicio, entre más información nos traigan las partes, mejor trabajo podemos hacer en la judicatura. Hay conflictos en donde las partes plantean cuestiones muy novedosas, sobre todo en temas en donde estamos cuestionando el trabajo del Estado, por ejemplo, o temas macroeconómicos, o temas muy especializados en ciertas materias, pero no ofrece ninguna prueba.
ni nos traen información de derecho comparado, ni traen una búsqueda intensiva de jurisprudencia nacional e internacional, ni nos traen doctrina. Entonces, hoy los sistemas de inteligencia artificial y otros sistemas electrónicos, de los que vamos a hablar un poquito más adelante, le permitirían al abogado incorporar a sus promociones y a sus litigios estos materiales que harían un cambio definitivamente en la manera en que se plantean los litigios y se resuelven los litigios. Siendo un poco más audaces, hoy algunos hablan de la posibilidad de que haya abogados robots. Y suena como si estuviéramos hablando de películas de ciencia ficción, pero no es así. De hecho, ya hay servicios de asesoría legal que son prestados por chatbots, es decir, por sistemas informáticos inteligentes que a partir de un cuestionario asesoran a las partes. En otros países tenemos, por ejemplo, unos sistemas, uno que se llama Do Not Pay, que quiere decir no pagues, que es una creación de una persona que tenía conocimientos en la materia y que cometía muchas infracciones de tránsito, y un buen día dijo, bueno, yo que cometo tantas infracciones y me llegan tantos cobros, ¿por qué no reviso cómo están? Y entonces se le ocurre hacer un programa informático para revisar qué éxito tendría en caso de impugnar esas multas de tránsito. Así nace esta aplicación que hoy está disponible en Estados Unidos y en Gran Bretaña, y a partir de la cual cualquier persona que tenga una infracción de tránsito se comunica con esta aplicación, utiliza esta aplicación, y en un diálogo con este chatbot que parece un abogado pero que en realidad es un sistema informático, a través de este diálogo y una serie de preguntas que le hace el sistema, la persona le va dando información y el sistema concluye si esa multa es válida o no es válida, es regular o no es regular, tiene posibilidades de anularla o no. Si llega a la conclusión de que la multa no es regular, entonces el propio sistema le ofrece un escrito de impugnación, de reclamación a la parte para impugnarla. Esta clase de asesoramiento legal que existe en esos países también empieza a existir en México cuando, si ustedes dan una búsqueda en la web, van a encontrar servicios de asesoramiento en línea. Ni siquiera sabemos bien a bien si es humano o es una máquina con aquel con el que estamos interactuando. Para no ir más lejos, por ejemplo, hoy en la pandemia el gobierno está ofreciendo la posibilidad de enviar un mensaje a un número telefónico y recibir a cambio de ese mensaje un cuestionamiento sobre varios aspectos que van a determinar si la persona debe o no acudir a hacerse la prueba del virus. Este sistema a través de un diálogo en donde yo exploro tu condición a partir de un conjunto de una batería de preguntas predeterminada, y a través de eso hago una valoración personal, es justamente como están operando estos nuevos sistemas de asesoramiento legal. Es más, hay algunos proyectos en donde ya tenemos robots abogados, o sea, humanoides con apariencia física humana, que son abogados que además incluso son capaces de darle información a las personas, hacerle saber sus derechos o interactuar con ellos en asesoramiento legal. Yo les pregunto, ¿les parecería descabellado que en un proceso, imaginen ustedes en un proceso oral, una audiencia, un abogado humano venga acompañado de un robot abogado? ¿Les parecería imposible? ¿Creerían ustedes que el tribunal debería prohibir eso? ¿Hasta dónde sería posible? Me parece que no tendríamos reparo en admitir que una máquina o una computadora puede ser un auxiliar o una herramienta tecnológica inteligente, y que no habría inconveniente en que en lugar de que fuera una computadora con un programa muy poderoso, fuera un robot con apariencia humana que estuviera sentadito ahí asesorando a su abogado en el texto de los artículos, en los criterios o precedentes existentes, en el razonamiento lógico que permitiera resolver una cuestión durante la audiencia. En fin, no estamos hablando de ciencia ficción, estamos hablando de lo que hoy es posible a través de máquinas que todavía no son robots humanoides, pero que a corto plazo seguramente será posible. De hecho, ya hay numerosos sistemas que seguramente verán ustedes en alguna otra sesión, que ya dan esta clase de servicios, que a lo mejor no van a los procesos judiciales, pero que sí van, por ejemplo, a tomar clases, ¿no? O a donde se están programando para tener esta clase de herramientas en favor de los abogados. Entonces, hasta aquí lo que tiene que ver con esta información para los procesos.
Incluiría yo en esta dimensión de la incidencia un tema que ha generado un gran debate, que en este diplomado ha estado en comento. Alguno de los expositores lo ha platicado, que tiene que ver con la creación de perfiles para efectos judiciales. El caso que más se conoce y por el cual se ha comentado es el caso del COMPAS. El COMPAS es un programa que se usa en más de 20 estados de la Unión Americana y que además está siendo imitado en otras jurisdicciones, que se construyó por una empresa privada y que lo que busca es predecir si una persona va a ser reincidente en temas criminales. ¿Para qué? Lo usa el sistema de justicia norteamericano para efectos de imponer sanciones alternativas. De hecho, ese es su nombre, es un acrónimo de las palabras que designan este programa, que está compuesto de 137 preguntas. Ninguna de ellas tiene que ver con el origen étnico de las personas y sin embargo ha sido acremente discutido y criticado porque se hizo un estudio por una organización no gubernamental en Estados Unidos en donde se demostró que tenía un sesgo discriminatorio este programa. El caso es el caso del señor Loomis, que es una persona que tuvo relación con la comisión de un delito, pero que no fue detenido como autor del delito, iba circulando, se hizo una redada en el lugar, se le detiene y se le encuentra que estaba cometiendo una infracción menor y entonces se le sigue un proceso y para imponerle la sanción el tribunal considera la información que arroja este programa COMPAS, que es el que le ofrece la parte de persecución, o sea el fiscal. Lo considera y como de acuerdo con este programa tiene una elevada posibilidad de reincidir en el crimen, entonces le imponen una determinada medida sancionatoria. Cuando se revisa los resultados del COMPAS por parte de este proyecto ProPublica, se llama la organización no gubernamental, se encuentra, según sus resultados, que el programa es discriminatorio porque arroja resultados asociados con el color de la piel o con la condición social de las personas y entonces concluye que hay un sesgo de discriminación. Y se abre un gran debate sobre si se pueden construir perfiles de esta naturaleza. Yo he escuchado el debate con mucho interés y entiendo la preocupación porque, bueno, en términos llanos y simples lo que se dice es que la suerte de una persona está predeterminada por lo que diga una máquina. Me parece que afirmarlo de esa manera es cierto, pero que pasa por alto otra condición. Hay estudios por parte de los expertos en materia de criminología que demuestran que cualquiera de las metodologías que se han usado tradicionalmente por humanos, no por máquinas, para predecir cuando una persona puede reincidir en el delito, carecen de bases científicas. Es decir, hasta antes del uso de estos programas, ¿qué hacíamos los jueces? ¿O qué seguimos haciendo los jueces en México y en otras jurisdicciones? Bueno, antes cuando se hablaba de la posibilidad de considerar a una persona como criminal, por sí, digamos, veíamos sus antecedentes, su historia, si tenía trabajo, su condición social, su familia, sus comportamientos, su estudio psicológico, su personalidad, su conducta en la cárcel. Y con todo esto, ¿qué hacíamos? Llegábamos a una conclusión puramente intuitiva. Es decir, me parece que puede delinquir. Por ejemplo, una persona que no ha tenido trabajo estable, que no tiene familia estable, que tiene un historial de delincuencia cuando era joven, más bien, no de delincuencia, de infracciones cuando era joven, una persona que es violenta, que ha tenido problemas en el centro penitenciario, ¿cuál sería la conclusión natural del juez? Es posible que esta persona, que no ha tenido un modo honesto de vida, salga del centro penitenciario y recaiga en los hábitos antiguos que ha tenido como persona infractora. Esto es intuitivo, puramente intuitivo. ¿Qué hace la máquina? La máquina, a partir de estas 137 preguntas, hace una generalización y usando parámetros estadísticos, puramente estadísticos, concluye si la persona tiene un índice determinado de reincidencia. De manera que no tengo la menor duda de que estos perfiles pueden ser
discriminatorios en la medida en que toda la información que utilizan los sistemas tecnológicos actuales se las proporcionan los humanos. ¿Y qué hacemos cuando alimentamos y programamos las máquinas? Les damos la información desde el punto de vista del programador o de la empresa que ordena que se haga el programa a partir de cierta información, de manera que los sesgos humanos de discriminación se incorporan a las máquinas y los resultados obviamente son discriminatorios. Pero la pregunta es, ¿creen ustedes que los jueces no tenemos sesgos discriminatorios? Cualquiera que tenga una larga vida en los litigios y en los tribunales deberá saber que los jueces somos identificados por nuestras creencias, por nuestras tendencias. Este juez es muy duro, este juez siempre deja en libertad, este juez es blando, este juez cuando se trata de estos delitos impone estas penas, este juez es progresista, este juez es activista. De manera que decir que somos agentes asépticos me parece que es desconocer la realidad. Y entonces hacer una crítica a esta clase de instrumentos me parece desmedida en la medida en que pasamos por alto que de cualquier manera la decisión va a tener un sesgo. Lo relevante, más allá de si se usan los perfiles creados por estos sistemas inteligentes, en mi opinión, es considerar lo que dijo el tribunal que revisó esta sentencia. Dijo que no estaba bien y no se permitiría que la decisión se tomara como consecuencia automática de este perfil. Es decir, que tomando en cuenta solo el perfil, se tomara la decisión, pero que sí se permitía que el perfil, junto con otros elementos que pudiera considerar el tribunal, participara en el análisis para llegar a una conclusión, que es, en realidad, una de las advertencias o conclusiones a las que llegó la Comisión Europea sobre la eficiencia de la justicia, de la que voy a hablar un poquito más adelante. De manera que, para concluir este segmento, en el proceso, las partes, incluyendo en este caso estoy hablando del Estado, porque era una acción pública, nos pueden aportar a los jueces información que pueden provenir de sistemas tecnológicos, bancos de datos o sistemas inteligentes. Y lo relevante es que no nos asustemos ni nos opongamos al uso de las nuevas tecnologías, más bien que nos hagamos cargo de las consecuencias que pueden tener el traer estos elementos al escrutinio judicial. El cuarto rubro de incidencia del derecho en la tecnología y en la judicatura es sobre el acto preciso de juzgar. Y bueno, para comenzar eso, creo que tendríamos que preguntarnos algo que seguramente ustedes tienen muy claro porque lo han visto a lo largo de todo el diplomado, que es qué hacen los sistemas inteligentes. Es decir, los de las tecnologías que realmente hoy se están desarrollando a gran velocidad. ¿Qué hacen? Lo que hacen es copiar, imitar, replicar los procesos cognitivos humanos. Es decir, buscan información, la clasifican, la organizan, la procesan, identifican problemas, elaboran soluciones, toman decisiones y aprenden. Aprenden porque, como ustedes seguramente verán en otro módulo de este diplomado, lo que hoy está pasando es que los sistemas informáticos de vida inteligente reproducen la información que dan sus programadores y realizan los procesos cognitivos. Y el resultado es que, entre otras variedades de inteligencia artificial, sean capaces de aprender, es decir, que a medida que van experimentando las acciones para las cuales han sido programadas, estas nuevas experiencias van dejando huella en el sistema, de manera que a partir de estas nuevas experiencias, esta información se retroalimenta en el sistema y entonces el sistema, a partir de nueva información, llega a nuevas conclusiones. ¿Qué es lo que hace el humano cuando aprende? Yo leí con mucho interés una investigación que demostraba cómo se logró que sistemas de inteligencia artificial trabajaran en el servicio de correo, identificando las direcciones. ¿Cómo se le enseñaba a una máquina a identificar los números?
Y se llevaron algún tiempo para que la máquina pudiera identificar los números. Imagínense que para que la máquina aprendiera qué era un número, por ejemplo, el número 5, le tuvieron que incorporar, es decir, a su sistema de información, incluir número 5, la visión del número 5 en cualquier tipo, en cualquier modo, de cualquier tamaño, con cualquier sesgo, con cualquier figura. Y a partir de miles y miles y miles de números 5, la máquina es capaz hoy de identificar el número 5, aunque sea un 5 hecho de la manera que ustedes puedan imaginar. ¿Cómo la máquina aprendió lo que era el número 5? Justamente a partir de esta información que la máquina va acumulando a su sistema. Entonces, lo que hacen los sistemas inteligentes, entre otros, en una de las técnicas que hoy se aplica, que es el aprendizaje profundo, es justamente aprender. Si esto hacen los sistemas inteligentes, veamos qué hacemos los operadores del derecho. Comenzaríamos por pensar qué es el derecho. El derecho es un sistema de procesamiento de información. Miren ustedes, existe una realidad y lo que hace el derecho es extraer de la realidad un conjunto de datos, que es la información. La organiza y la procesa, la clasifica. ¿A través de qué? De un conjunto de conceptos, de categorías, de reglas. Recuerden que el derecho, entre otras cosas, es un conjunto de reglas y principios. Bueno, pues el sistema de reglas, tiene sus reglas, ya saben, reglas de reconocimiento. ¿Para qué? Para establecer un orden jerárquico de validez dentro del sistema, la fuente de validez de una norma en otra norma. Reglas de conectividad, cómo se relacionan las reglas de una norma con otra dentro de un sistema. Reglas de derrotabilidad, es decir, cuando tenemos un conflicto de normas, vamos a aplicar la especial sobre la general, la posterior sobre la anterior. Reglas de deducción, digamos, cómo razonamos los abogados, cómo hacemos inferencias. Reglas de transformación, cómo hacemos equivalencias jurídicas. Entonces, el derecho es un sistema de procesamiento de información. Además, tenemos un catálogo de razonamientos, un catálogo de soluciones jurídicas, un conjunto de principios, de bases epistemológicas de la ciencia del derecho, una teoría general del derecho. Bueno, pues si así funciona el derecho, comprenderán ustedes que los expertos en informática han considerado que el derecho es un campo fértil para que los sistemas inteligentes trabajen, porque los sistemas inteligentes hacen lo mismo que el derecho. Son sistemas de procesamiento de información. A partir de esto, entonces, se han obtenido productos de la colaboración entre la tecnología y el derecho que impactan en la judicatura. Por supuesto, primero los sistemas expertos. Desde el siglo pasado se desarrollaron grandes bases de datos con buscadores que poco a poco han sido cada vez más sofisticados, hoy buscadores inteligentes. A través del conocimiento se llamaron sistemas expertos porque era el conocimiento en un área específica del derecho que tenía un experto en esa materia y se vaciaba en bancos de datos y a través de bancos de datos, motores de búsqueda especiales, se lograban resultados, que son las consultas que podemos hacer hoy de manera cotidiana y que se usan en muchísimas disciplinas jurídicas. Regresando al libro, si se dan ustedes una asomada a mi libro, encontrarán cómo hay sistemas de búsqueda de información para las cosas más especializadas. Por ejemplo, valoración de bienes inmuebles, riesgos en derecho marítimo. Es decir, cualquier disciplina jurídica puede ser transformada en un sistema experto donde haya, por supuesto, la capacidad económica y tecnológica para hacerlo y el tiempo y la dedicación para integrar ese banco de datos y crear los motores de búsqueda y de inferencia que son necesarios. Ahí necesitamos a los expertos. En la judicatura y en los temas que tienen que ver con los procesos, ya hay sistemas expertos que nos permiten consultar, por supuesto, legislación, jurisprudencia, sentencias, criterios y toda esa información
por supuesto, da resultados muy superiores a los que cualquier humano podría tener. Entonces, el primer producto, el más visible, fueron los sistemas expertos. Luego se buscaron la construcción de redes neuronales. Las redes neuronales son proyectos de sistema que se construyen a partir de cómo funciona el cerebro humano, es decir, la red de neuronas. Y también tenemos proyectos que trabajan ontologías, que son redes de conceptos que se vinculan unos con otros con cierta lógica y que nos permiten llegar a conclusiones cuando se hacen consultas. Entonces, hoy los sistemas tecnológicos pueden ofrecernos consultas y soluciones jurídicas. Estos sistemas expertos y estos proyectos de inteligencia artificial empiezan a trabajar en los tribunales y para los abogados, tratándose de decisiones judiciales. Y entonces, la pregunta es si estos mecanismos y instrumentos tecnológicos pueden auxiliar a los jueces en la función y en el acto de juzgar, o si incluso pueden sustituirlos. Y aquí viene, digamos, un primer acercamiento a qué hacemos los jueces. Bueno, somos operadores del derecho, pero como bien ha dicho Posner, que es un experto en cómo trabajamos los jueces, y ya lo comenté hace unos minutos, no somos seres asépticos. Somos seres humanos que juzgamos no solamente a través de estos sistemas de procesamiento de datos que es el derecho, sino que juzgamos con nuestra ideología, con nuestra experiencia, con nuestras creencias, con nuestros sentimientos, con nuestro sentido personal de justicia, que reaccionamos de diferente manera si el asunto está presente en medios públicos, si hay presión de la prensa, si es un asunto escandaloso, si hay un asunto de gran cantidad de interesados, y que además tenemos tendencias, creencias que rigen nuestra actuación. Si yo soy pro-quejoso, y así me he declarado en múltiples ocasiones, en caso de duda siempre resuelvo en favor del quejoso. Pero hay titulares que no son pro-quejosos, que son de estricto derecho y en caso de duda entienden que debe prevalecer la presunción de legalidad de los actos. Bien, ¿quién está bien y quién está mal? Ni estamos bien ni estamos mal. Es una condición inherente al juzgamiento por parte de los jueces en condiciones humanas. Entonces, ¿qué parte del acto de juzgar es el que puede ser afectado o sustituido por los sistemas informáticos? Y aquí les hablaría yo de que los expertos afirman que los jueces hacemos una serie de inferencias adicionales a las que haría cualquier operador, y que estamos hablando de las inferencias heurísticas. Por ejemplo, una es la inferencia de representatividad. ¿Esto qué significa? Que cuando nos llega un expediente al juzgado y tenemos que dictar una resolución, lo primero que hacemos es buscar un asunto parecido que hayamos resuelto. Es decir, el conflicto lo miramos y buscamos en qué se parece a un conflicto que tuvimos antes. ¿Por qué? Porque en un conflicto anterior ya tuvimos una solución. Si la solución nos parece satisfactoria, nos puede ayudar para resolver este nuevo conflicto. Tenemos el heurístico de accesibilidad, que quiere decir que cuando nosotros recordamos los asuntos que se parecen al que tenemos, en realidad solo recordamos los que tenemos accesibles, no recordamos todos. Recordamos aquellos que tuvieron algún elemento que los diferenciaba del resto y que por alguna razón quedaron en nuestra memoria. Tenemos otro heurístico que es el sesgo de confirmación, que es el de ajuste, el de anclaje y ajuste. Implica, y sí nos pasa frecuentemente, que cuando vemos un expediente y lo estudiamos, tenemos una decisión inicial. Y lo que hace el cerebro humano es generalmente buscar a través de los razonamientos del caso, confirmar nuestra impresión inicial. Es complicado y solo a través de cierto rigor académico y obviamente profesional, somos capaces de descartar la primera respuesta cuando nos convencemos de que era errónea, de que estaba siendo generada por una convicción equivocada, por un desconocimiento del problema, por una falta de análisis. Pero en general
digamos que tenemos que trabajar de manera intencional para vencer nuestra primera impresión. Y tenemos el heurístico de afección, que implica que tenemos un sentido de justicia, un sentimiento, una debilidad quizá que tiene que ver con la retórica del caso, con la calidad de la persona que estamos juzgando, con el funcionamiento de las instituciones, con el resultado del caso, y eso también determina nuestra decisión. Frente a estos parámetros, digamos, estos sistemas inteligentes, ¿qué nos pueden aportar? Obviamente, por lo que hace a la representatividad, es decir, al recuerdo de los asuntos similares, nos pueden ofrecer muchas cosas, porque ellos no van a recordar algunos, ellos recuerdan todos los que han sido alimentados a su sistema. En el caso de la accesibilidad, no van a recordar aquellos que se nos quedaron en la memoria por algún motivo, van a recordar todos. En el caso del anclaje y el ajuste, el sistema no va a tener una opinión inicial, va a tener una sola opinión, la que resulta de los procesos de razonamiento para los cuales ha sido programado. Y por lo que hace a la afección, seguramente no tendrá ningún sesgo, porque no va a tener hasta ahora al menos este sentido de justicia o esta sensibilidad asociada a la retórica de las partes. Como ustedes ven, entonces, en el acto de juzgar, los sistemas informáticos y especialmente los sistemas inteligentes pueden tener un trabajo importante. Pueden ser una herramienta de auxilio muy poderoso para los jueces, en la medida en que precisamente nos permita tener información completa y acabada. Nos dé elementos de análisis distintos, nos permita alcanzar grados de objetividad que no podríamos tener porque la memoria humana no nos lo permitiría. También nos permitiría ser más transparentes en la medida en que podríamos ser consistentes y decir cuando nos apartamos de una línea en la que hemos venido juzgando, por qué nos apartamos y por qué no. Es decir, abonarían a la seguridad jurídica. En contra, lo que estos sistemas pueden provocar es inmovilidad, porque si el sistema va a arrojar la respuesta que resulta de los miles de experiencias de expedientes anteriores, pues nunca va a modificar su decisión. Nunca va a tener una solución que sea justa porque haya situaciones ajenas al mero razonamiento jurídico. Nunca va a abonar a un cambio esencial en la manera de impartir justicia. De manera que va a traer soluciones del pasado para problemas del futuro. Por lo cual, no creo que de manera general se pueda aceptar que las máquinas puedan sustituir a los jueces humanos. Sin embargo, sí pueden ser herramientas valiosas. Si preguntamos qué ha ocurrido en las experiencias internacionales, bueno, se han hecho algunos experimentos exitosos en lo que se llaman litigios de baja densidad. ¿Qué quiere decir? Bueno, que hay asuntos en donde realmente ninguno de estos heurísticos tiene un papel relevante porque son temas que prácticamente se vuelven ejercicios de subsunción o se trata de controversias administrativas que por alguna razón llevamos los tribunales o de temas procesales tan explorados que será difícil que ocurra un asunto que merite una solución distinta. Por ejemplo, tenemos el sistema Prometea. Es un proyecto de la Universidad de Buenos Aires que trabaja realizando algunos proyectos de decisión y que está siendo utilizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, en la confección de las resoluciones para reclamos de víctimas, que también presta servicios de traducción y de comunicación con los estados, y que está haciendo, una actividad exitosa de apoyo, pero haciendo proyectos, que es lo relevante. Y estos proyectos coinciden con las decisiones en un porcentaje interesante que podría haber elaborado un ser humano. Otro caso es Víctor. Víctor es un sistema inteligente que revisa todos los asuntos que llega a un tribunal brasileño y los clasifica
para identificar aquellos asuntos que tienen gran repercusión social, y obviamente esto contribuye a la gestión más rápida y eficiente de esos procesos. Tenemos, por supuesto, en China los famosos Cybercourt, que son tribunales virtuales que se han creado en una provincia de China y que se empiezan a extender a otras partes de China para conocer controversias asociadas con medios digitales. Estamos hablando de conflictos en Internet y de propiedad intelectual asociado a temas digitales. Y que además en este caso sí son los sistemas informáticos quienes dictan las resoluciones. Sin embargo, una garantía en todos los casos en que se ha admitido esta posibilidad es que las resoluciones sean revisadas por tribunales humanos. En Croacia se está haciendo un proyecto sobre robot jueces con esta misma idea, y en Canadá también tenemos un proyecto sobre la solución de controversias judiciales en temas de una cuantía menor y de propiedad horizontal. Como ustedes ven, a la pregunta de si un juez humano podrá ser sustituido por una máquina, la respuesta podría ser que en ciertos supuestos es posible siempre y cuando se tomen ciertas garantías. Uno, acabo de mencionarlo, que siempre las decisiones sean revisadas por tribunales humanos, y dos, que las decisiones estén fundadas y motivadas, es decir, que se explique cómo y de qué manera se llegan a estos resultados. Cuando se discutió el tema de Compass, al que me referí hace unos minutos, justamente una de las críticas centrales radica en que la construcción de los indicadores por parte del sistema no es transparente. Se trata de una caja negra, en donde la empresa que construye el sistema se guarda la información porque afirma que es un secreto comercial. Cuando estamos hablando de estos sistemas que pueden dictar resoluciones en procesos judiciales, habría que considerar si se puede explorar y conocer por parte de los justiciables cómo llegó a esas conclusiones. Entonces hay un tema de transparencia que tendría que garantizar el que quedara claro cómo se construye esa decisión. Algunos plantean si tenemos derecho a ser juzgados por humanos. Es decir, si la posibilidad de que un sistema informático nos juzgue sería violatorio del derecho de acceso a la justicia. Y hay quienes afirman que todas las declaraciones de derechos humanos del mundo, cuando hablan de que toda persona tiene acceso al debido proceso y dentro de este a ser oído por un tribunal imparcial, está pensando en un tribunal humano. Y queda claro que así ha sido. Aquí la pregunta es si cabría una interpretación evolutiva. Evidentemente, las constituciones no habían pensado en la posibilidad de que un sistema informático nos juzgara. La pregunta es, ¿tendríamos que admitir una interpretación evolutiva siempre y cuando se dieran ciertas garantías de la eficiencia de los sistemas? En China, que han instrumentado el sistema, dicen que la justicia tardía no es justicia y lo que están garantizando es la solución pronta de controversias. Yo me pregunto, ¿quiénes han resuelto sus controversias con empresas en comercio electrónico a través de un sistema informático del que seguramente les hablarán cuando exploren los mecanismos alternativos de solución de controversias y las ODR europeas? Ellos podrán decir que es mejor el resultado que están obteniendo y estarían dispuestos a cambiar el mecanismo. Por ejemplo, los temas que tienen que ver con los tiempos de resolución y los costos del litigio, evidentemente no son comparables a los que les puede ofrecer cualquier justicia humana. Me parece que el tema pues es debatible y ahí está para que ustedes lo consideren en una noche en la que no puedan dormir y se imaginen qué sería ser juzgados por un tribunal de esta naturaleza virtual. Finalmente, tendría yo que hablar de los límites éticos de las relaciones entre la judicatura y la tecnología. Y ahí, bueno, por supuesto, existe un gran debate sobre si es momento de que los estados regulen estos nuevos fenómenos, creando normas
en cierto sentido, en un sentido o en otro, o si es más bien que debemos apostarle a los límites éticos que podemos imponernos como sociedad. Y ustedes, si revisan un poco el tema, encontrarán que hay múltiples ejercicios por parte de empresas públicas y privadas, de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, no solo en Europa, sino en todas partes del mundo, incluso en México, en donde se está debatiendo la necesaria actividad de reflexión ética sobre estos temas. Y ahí me gusta siempre citar la Carta Europea Ética. Sobre este punto concretamente, la posibilidad de que los abogados, las partes y los tribunales, por supuesto, puedan usar sistemas predictivos. Ha habido un debate que recientemente tuvo una expresión muy concreta cuando Francia reforma una de sus leyes para prohibir que se usen los datos de los jueces para hacer perfiles con el fin de predecir su decisión en un asunto. El debate está abierto porque se afirma que, por un lado, hay quienes opinan que justamente estos programas utilizan información pública, que la idea de que se hagan públicas las decisiones de los tribunales es transparentar sus decisiones, rendir cuentas a la sociedad, pero más allá de eso, darle oportunidad a los justiciables de tener cierto grado de certeza, de confianza en cómo serán resueltos sus litigios de ser llevados a los tribunales. De hecho, un buen despacho, aunque no cuente con herramientas tecnológicas, tiene como trabajo prever cuál puede ser la decisión del juez en un asunto y preparar su defensa para lograr una decisión favorable a sus intereses. Hoy los grandes despachos que tienen un departamento tecnológico incorporado tienen precisamente sistemas que les permiten predecir cuál podría ser la solución si se llevara un conflicto a la judicatura o si se llevara un conflicto a medios alternativos de solución de controversia, o si no se llevara a un litigio ni a un conflicto de esta naturaleza, sino que se llegara a un arreglo amigable sin formalizar el conflicto. Entonces, la pregunta por parte de quienes opinan que justamente un producto de este proceso de transparencia es que se pueda hacer una predicción del fallo del juez, porque de esa manera se obliga al juez a ser consistente, objetivo, imparcial, a fundar y motivar sus fallos, y que entonces no tendría por qué prohibirse. Frente a esto, hay otra posición que opina que el permitir que se haga una predicción sobre los fallos de los tribunales ejerce una presión desmedida sobre los jueces y abre un mercado, el mercado de justamente de predicción de fallos judiciales, que puede resultar perverso porque se genera de manera inmoral expectativas en las partes sobre cuál tendría que ser la decisión si el juez fuera consistente con sus propios fallos. Otra vez el debate está abierto, es muy interesante. Si me permitieran expresar mi opinión, yo estoy por la apertura y me parece muy saludable que las partes puedan reconocer el trabajo de los tribunales, porque eso contribuye a que no dictemos resoluciones en un sentido y en otro, un día sí y un día no, un día concedemos y otro día negamos, un día condenamos y el otro día absolvemos, cuando se trata de litigios similares. Nos hacen ser más consistentes, me parece a mí, y más imparciales. Como ven, el tema ético es relevante y esta carta, les decía yo, la Carta Europea Ética, explora todos estos desarrollos que existen hoy en temas jurídicos que inciden en los procesos judiciales y en sus ambientes conectados, establece unas recomendaciones desde el punto de vista ético de qué hacer con estos aportes de la tecnología a la judicatura. Establece rangos, digamos, de confiabilidad de ciertos sistemas y, por ejemplo, en este espectro considera que los buscadores inteligentes de legislación, de jurisprudencia, de doctrina,
de sentencias son muy confiables. Considera también que, por ejemplo, estos mecanismos que permiten revisar contratos, búsqueda de conceptos, analizar grandes volúmenes de información en lugar de que tengan un ejército de abogados. Escuchaba la exposición de un maestro de Derecho Informático y dijo que se había hecho un experimento muy interesante donde un despacho muy prestigiado tenía un cuerpo de abogados para revisar unos contratos y paralelamente se había hecho la revisión por un sistema informático creado con ese propósito para demostrar si era confiable o no el sistema, y que después de haber hecho el ejercicio de numerosos abogados en equipo frente al sistema, ambos habían llegado a resultados similares, lo que demostraba la confiabilidad del sistema informático, con una pequeña diferencia. Los abogados se habían llevado muchas horas en alcanzar el resultado y el sistema lo había hecho en unos cuantos segundos. Lo cual implica que entonces el uso de estas nuevas tecnologías en los grandes despachos plantea, desde luego, la necesidad de ver la repercusión y la calidad del trabajo que puede tener un sistema informático. De ahí que la Comisión Europea esté recomendando que esta clase de sistemas se consideren como confiables dentro de ciertos límites. Después empezamos con los problemas. Están las plataformas para resolución de controversias, que son las ODR, que en Europa tienen una regulación relevante, y tratándose de esto, la Comisión en la Carta Europea recomienda que exista cierta prudencia, sobre todo con aquellas plataformas en donde no hay intervención humana. Hoy Europa permite que un sistema a través de una plataforma reciba las reclamaciones, las procese y las resuelva. Ya les platicarán de eso en otro módulo. Y sobre estos sistemas alerta la Comisión Europea cuando no hay intervención humana. Por supuesto, eleva las alertas cuando se trata de justicia predictiva y de perfiles criminales o de otro género que son construidos solo con información estadística. Dice que deberá considerarse el uso de estas herramientas cuando exista más información no disponible actualmente. De manera que hace estas recomendaciones éticas que me parecen muy puntuales y tendrían que ser consideradas por nuestros expertos. Finalmente, la propia Carta Ética establece un catálogo de principios y el Parlamento Europeo también los ha pregonado. Y bueno, son muy básicos, como ustedes podrán imaginar. Tienen que ver con que el uso de las nuevas tecnologías en la judicatura y en sus ambientes relacionados siempre persigan el respeto y la defensa de los derechos humanos, no sean discriminatorios, sean transparentes, busquen la equidad, se considere a los usuarios que estén ilustrados, es decir, que haya capacitación para el uso de estas nuevas tecnologías, y el principio que me parece más importante, que es que el usuario humano siempre esté a cargo, es decir, que seamos nosotros responsables del uso de estas nuevas tecnologías. Como ha dicho el Parlamento Europeo, en todos los sistemas inteligentes siempre debe haber el botón de apagado. Bueno, hasta aquí mi intervención. Espero que les haya resultado de utilidad. Hasta pronto.